Episodio 204 de Mística, Ciudad de Dios. Capítulo 23. El triunfo que Cristo nuestro Salvador alcanzó del demonio en la cruz y de la muerte, y la profecía de Habacuc, y un conciliábulo que hicieron los demonios en el infierno. Los ocultos y venerables misterios de este capítulo corresponden a otros muchos que en todo el discurso de esta historia he tratado o insinuado. Uno de ellos es que Lucifer y sus demonios, en el discurso de la vida y milagros de nuestro Salvador, nunca pudieron acabar de conocer con firmeza infalible que su majestad era Dios verdadero y redentor del mundo, y por consiguiente tampoco conocían la dignidad de María Santísima. Así lo dispuso la providencia de la divina sabiduría, para que más convenientemente se ejecutase todo el misterio de la encarnación y redención del linaje humano. Y para esto, aunque Lucifer sabía que Dios tomaría carne humana, ignoraba el modo y circunstancias de la encarnación. Y como de ellas le consintieron hiciese el juicio conforme su soberbia, por eso anduvo tan alucinado, ya afirmando que Cristo era Dios por los milagros que hacía, ya negándolo porque le veía pobre, humillado, afligido y fatigado. Y deslumbrándose el dragón con esta variedad de luces, perseveraba en la duda y en las pruebas o inquisición hasta la hora determinada de la cruz, donde con el conocimiento de los misterios de Cristo había de quedar juntamente desengañado y vencido, en virtud de la pasión y muerte que a su humanidad santísima le había procurado. Ejecutóse este triunfo de Cristo nuestro Salvador con modo tan alto y admirable, que yo me hallo insuficiente y tarda para explicarlo, porque fue espiritual y oculto a los sentidos con que se ha de declarar. Para decirlo y entenderlo, quisiera yo que nos habláramos y noticiáramos unos a otros como hacen los ángeles, con aquella simple locución y vista con que se entienden, que tal como ésta es necesaria para manifestar y penetrar esta gran maravilla de la omnipotencia divina. Yo diré lo que pudiere, y la inteligencia será con la ilustración de la fe, más que significaren mis palabras. En el capítulo precedente queda dicho cómo Lucifer con sus demonios intentaron desviarse de Cristo nuestro Salvador y arrojarse al infierno, luego que su majestad recibió la cruz sobre sus sagrados hombros, porque en aquel punto sintieron contra sí el poder divino, que con mayor fuerza los comenzaba a oprimir. Con este nuevo tormento reconocieron, permitiéndolo así el Señor, que les amenazaba gran ruina con la muerte de aquel hombre inocente, que ellos habían maquinado, y que no era puro hombre. Y deseaban retirarse, y no asistir más a los judíos y ministros de justicia, como lo habían hecho hasta aquella hora. Pero el poder divino los detuvo y encadenó como a dragones ferocísimos, compeliéndolos por medio del imperio de María Santísima para que no huyesen, sino que fuesen siguiendo a Cristo hasta el Calvario. El extremo de esta cadena se le dio a la gran reina, para que con las virtudes de su Hijo Santísimo los sujetase y argollase. Y aunque muchas veces forcejeaban intentando la fuga y despedazándose de furor, no pudieron vencer la fuerza con que la Divina Señora los detenía y obligaba a llegar al Calvario y rodearse a la cruz, donde les mandó estuviesen inmóviles hasta el fin
de tan altos misterios como allí se obraban, de remedio para los hombres y ruina para los demonios. Con este imperio estuvo Lucifer con sus cuadrillas infernales, tan oprimidos de la pena y temor que sentían con la presencia de Cristo nuestro Señor y su Madre Santísima, y de lo que les amenazaba, que les fuera alivio arrojarse en las tinieblas del infierno. Y como no les era permitido, se pegaban y revolcaban unos con otros, como un hormiguero alterado, y como sabandijas que temerosas se procuran esconder en algún abrigo. Aunque el furor rabioso que padecían no era de animales, sino de demonios más crueles que de dragones. Allí se vio de todo punto humillado el soberbio orgullo de Lucifer y desvanecidos sus pensamientos altivos de levantar su silla sobre las estrellas del cielo y beberse las aguas puras del río Jordán. Qué desvalido y debilitado estaba el que en tantas ocasiones presumió trasegar a todo el orbe. Qué abatido y confuso el que a tantas almas ha engañado con promesas falsas o amenazas. Qué turbado estaba el infeliz Amán a la vista del patíbulo donde procuró poner a su enemigo Mardoqueo. Qué ignominia recibió cuando vio a la verdadera Ester, María Santísima, que pedía el rescate de su pueblo, y al traidor le derribasen de su antigua grandeza, y castigasen con la pena de su gran soberbia. Allí le oprimió y degolló nuestra invencible Judith. Allí le quebrantó su altiva cerviz. Desde hoy conoceré, oh Lucifer, que tu soberbia y arrogancia es más que tus fuerzas. En vez de resplandores te visten ya gusanos. Ya tu cadáver le consume y rodea la carcoma. Tú, que vulnerabas a las gentes, estás herido más que todas, atado y oprimido. Ya no temeré tus fingidas amenazas. No escucharé tus dolos, porque te veo rendido, debilitado y sin poder alguno. Ya era el tiempo de que esta antigua serpiente fuese vencida por el Maestro de la vida. Y porque había de ser con el desengaño y no le había de valer a este venenoso áspid taparse los oídos al encantador. Comenzó el Señor a hablar en la cruz las 7 palabras, dando permiso a Lucifer y a sus demonios para que oyéndolas entendiesen los misterios que encerraban. Porque con esta inteligencia quería su majestad triunfar de ellos, del pecado y de la muerte, y despojarlos de la tiranía con que tenían sujeto a todo el linaje humano. Pronunció su majestad la primera palabra: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. En estas razones conocieron los príncipes de las tinieblas con certeza que Cristo nuestro Señor hablaba con el Eterno Padre y que era su Hijo natural y verdadero Dios con Él y con el Espíritu Santo y Divino, y que en su humanidad santísima de perfecto hombre unida a la divinidad admitía la muerte de su propia voluntad para redimir a todo el linaje humano, y que por sus merecimientos de infinito valor ofrecía el perdón general de todos los pecados a los hijos de Adán, que se valieran de su redención y la aplicaran para su remedio, sin exceptuar a los mismos reos que le crucificaban. De este desengaño concibieron tanta ira y despecho Lucifer y sus demonios, que al punto se quisieron lanzar impetuosamente en el profundo del infierno, y forcejeaban con todas sus fuerzas para hacerlo.
pero la poderosa reina los detenía. En la segunda palabra que habló el Señor con el dichoso ladrón: la verdad te digo que hoy serás conmigo en el paraíso. Entendieron los demonios el fruto de la redención en la justificación de los pecadores y el fin último de la glorificación de los justos, y que desde aquella hora comenzaban a obrar con nueva fuerza y virtud los merecimientos de Cristo, y que con ellos se abrían las puertas del paraíso que con el primer pecado se cerraron, y que desde entonces entrarían los hombres a gozar la felicidad eterna y ocupar las sillas del cielo que para ellos estaban imposibilitadas. Conocieron en esto la potestad de Cristo Señor nuestro para llamar a los pecadores, justificarlos y glorificarlos, y los triunfos que en su vida santísima habían conseguido de todos ellos, con las virtudes eminentísimas que habían ejercitado de humildad, paciencia, mansedumbre y todas las demás. La confusión y tormento de Lucifer cuando conoció esta verdad no se puede explicar con lengua humana, pero fue tal que humilló su soberbia a pedir a nuestra Reina María Santísima que les permitiese bajar al infierno y los arrojase de su presencia. Pero no lo consintió la gran reina, porque aún no era tiempo. Con la tercera palabra que habló Jesús dulcísimo con su madre: mujer, ves ahí a tu hijo. Conocieron los demonios que aquella divina mujer era madre verdadera de Dios humanado, y la misma que se les había manifestado en el cielo en imagen y señal cuando fueron criados, y la que les quebrantaría la cabeza, como el Señor se lo había dicho en el paraíso terrenal. Conocieron la dignidad y excelencia de esta gran Señora sobre todas las criaturas y la potestad que contra ellos tenía, como la estaban experimentando. Y como desde el principio del mundo, cuando fue creada la primera mujer, todos los demonios habían buscado con su astucia quién sería aquella gran mujer señalada en el cielo, y en esta ocasión conocieron que hasta entonces la habían perdido de vista sin conocerla. Fue inexplicable el furor de estos dragones, porque este desengaño desatinó su arrogancia sobre todo lo que les atormentaba, y se enfurecían contra sí mismos como unos leones sangrientos, y contra la divina Señora renovaron su indignación, aunque sin provecho. A más de esto, conocieron que San Juan Evangelista era señalado por Cristo nuestro Salvador como ángel de guarda de su madre, con la potestad de sacerdote. Y esto conocieron como amenaza contra la indignación que tenían con la Gran Señora, y también lo entendió San Juan Evangelista. Y no sólo conoció Lucifer la potestad del Evangelista contra los demonios, sino también la que se les daba a todos los sacerdotes, por su dignidad y participación de la misma de nuestro Redentor, y que los demás justos, aunque no fuesen sacerdotes, estarían debajo de una especial protección del Señor, y serían poderosos contra el infierno. Y todo esto debilitaba las fuerzas de Lucifer y sus demonios. La cuarta palabra de Cristo nuestro Salvador fue con el Eterno Padre, diciendo: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Conocieron en ella los malignos espíritus que la caridad de Cristo con todos los hombres era inmensa y sin término, y que misteriosamente para satisfacerla se le había suspendido a su humanidad santísima el influjo de la divinidad,
para que con el sumo rigor de la pasión fuese la redención copiosísima, y que sentía y se querellaba amorosamente de que no fuesen salvos todos los hombres, de quien se hallaba desamparado, y con ánimo de padecer más, si el Eterno Padre lo ordenara. Esta felicidad de los hombres de ser tan amados del mismo Dios aumentó la envidia de Lucifer y sus ministros, y sintieron todos la omnipotencia divina para ejecutar con los hombres aquella infinita caridad sin limitación. Y esta noticia quebrantó el orgullo y malignidad de los enemigos, reconociéndose flacos y débiles para oponerse a ello con eficacia si los hombres no la querían malograr. La quinta palabra que habló Cristo, sed tengo, adelantó más este triunfo del demonio y sus secuaces, y se enfurecieron en rabia y despecho, porque la encaminó su majestad más claramente contra ellos. Y entendieron que les decía: si os parece mucho lo que por los hombres padezco y el amor que les tengo, quiero entendáis que siempre mi caridad queda sedienta y anhelando por su eterna salud, y no la han extinguido las muchas aguas de mis tormentos y dolores de mi pasión. Muchos más padeciera por ellos, si fuera necesario, para redimirlos de vuestra tiranía y hacerlos poderosos y fuertes contra vuestra malicia y soberbia. En la sexta palabra del Señor, consummatum est, acabaron de conocer Lucifer y sus demonios el misterio de la encarnación y redención humana, ya concluida con el orden de la sabiduría divina en todo su cumplimiento y perfección, porque se les manifestó cómo Cristo nuestro Redentor había cumplido con la obediencia del Padre Eterno, y cómo había llenado las promesas y profecías hechas al mundo de los antiguos padres, y que la humildad y obediencia de nuestro Redentor había recompensado su soberbia, y la inobediencia que tuvieron en el cielo, no queriendo sujetarse y reconocerle por superior en la carne humana, y que por esto, con suma sabiduría y equidad, eran humillados y vencidos por aquel mismo Señor que ellos despreciaron. Y como a la dignidad grande y méritos infinitos de Cristo era consiguiente que en aquella hora ejecutase el oficio y potestad de juez de los ángeles y de los hombres, como el Eterno Padre se lo había cometido, usando de su virtud y como intimando la sentencia a Lucifer en la misma ejecución. Le mandó a él y a todos los demonios que como condenados al fuego eterno, bajasen luego todos a lo más profundo de aquellos calabozos infernales. Y luego, a un mismo tiempo, pronunció la séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Concurrió la poderosa Reina y Madre de Jesús con la voluntad de su Hijo Santísimo y mandó también a Lucifer y a sus aliados que al punto descendiesen al profundo. Y a la fuerza de este imperio, del Supremo Rey y de la Reina, salieron los espíritus malignos del monte Calvario y fueron precipitados hasta lo más ínfimo del infierno, con mayor violencia y presteza que sale el rayo despedido de las nubes. Cristo nuestro Salvador, como victorioso triunfador, ya rendido el mayor enemigo para entregar su espíritu al Padre, dio licencia a la muerte para que llegase, inclinando la cabeza, venciendo también a la misma muerte con este consentimiento, en que también se halló engañada la misma muerte como el demonio. La razón de esto es porque la muerte no pudiera herir a los hombres ni tener jurisdicción sobre ellos,
si no es por el primer pecado, a quien se le intimó este castigo. Y por eso el apóstol dijo que las armas o estímulo de la muerte es el pecado, que abrió la herida por donde entró ella en el mundo del linaje humano. Y como nuestro Salvador pagó la deuda del pecado y no le pudo cometer, por esto, cuando la muerte le quitó la vida sin tener derecho contra su majestad, perdió el que tenía contra los demás hijos de Adán, para que desde entonces ni la muerte ni el demonio pudiesen ofenderlos como antes, si los mismos hombres no se les volviesen a sujetar de su propia voluntad. Si nuestro primer padre Adán no pecara y no hubiéramos pecado todos en él, no hubiera pena de muerte, sino un tránsito de aquel feliz estado al felicísimo de la eterna patria. Pero el pecado nos hizo súbditos de la muerte y esclavos del demonio, que nos la procuró, para que valiéndose de ella nos privase del tránsito a la vida eterna, y primero de la gracia, dones y amistad de Dios. Y quedamos en servidumbre del pecado y del demonio, y sujetos a su tirano e inicuo imperio. Fin de este episodio. Continuará.